Que además fue... Entrevista. Que además decía Jimena Pardo, fue vicepresidenta de República AFAP, fue miembro de la Comisión de Expertos en Seguridad Social por el Frente Amplio que elaboró la reforma jubilatoria del 2023. Es referente técnica del Frente Amplio en materia de seguridad social, así que con mucho gusto la recibimos esta mañana. Buen día, Jimena. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, hay varios temas para tocar con el BPS, ¿no? Uno puede pensar en todo lo que es la situación financiera del BPS, que siempre es un tema para hablar. Están las elecciones también. Está todo el tema de lo que deparó el diálogo social. Pero bueno, un poco para comenzar, empezaste con el objetivo de acercar el BPS a las personas y bajar la cantidad de trámites. De hecho, una caída de 77% en trámites pendientes, fue un dato destacado del año pasado. Mejor todavía, pues eso era febrero o marzo. Si ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, en realidad bien, lo que no quiere decir que nosotros no tengamos metas de seguir avanzando, ¿no? O sea, en un organismo tan grande, fíjense que BPS tiene en el entorno de 3.500 funcionarios en todo el país, 108 puntos de atención fuera de Montevideo. Incluso en Montevideo, en 5 lugares más afuera de la central. Entonces, bueno, siempre es como un desafío poder mejorar la atención. Nosotros estamos priorizando, digamos, para el futuro 2 proyectos, más allá de que el atraso en lo que eran expedientes de prestaciones se sacó. Nosotros teníamos 58.103 expedientes a mayo del año pasado, del 2025, de los cuales solo el 24% tenían menos de 90 días de antigüedad. Antigüedad contaba desde que la persona se paraba a iniciar el trámite en el mostrador de BPS. Nosotros a mayo de este año, o sea, pasado un año, que son los últimos datos que tengo, en realidad de ese stock, sin considerar nuevas entradas, tenemos unos 9.500. O sea, bajaron 83%, bajaron 100% los de antigüedades mayores a 6 meses y bajaron casi la mitad, casi 50%, los de antigüedades mayores a un año. Y si uno mira los nuevos ingresos mensuales, que ahora vienen siendo en el entorno de unos 8.000, igual estamos 32% más abajo que aquel stock, unos 39.000 expedientes, que son más o menos como el nivel que uno podría esperar, digamos. Ahora podemos decir que ese es el nivel que uno tramita mensualmente. Y que estamos, si uno mira los expedientes que entran y los que salen, son más o menos unos 8.000 desde hace un par de meses. O sea que podemos decir que en términos de atraso eso lo sacamos. Lo que pasa que nosotros, ¿qué es lo que tú decías? El desafío de acercar el BPS a las personas. O sea, muchas veces nos pasa en las secretarías nuestras que la gente llama o que viene. A veces ni siquiera hicieron el intento de ir a hacer el trámite por donde corresponde, porque les abruma el edificio. O sea, es como, ¿a dónde voy? O sea, te vienen a preguntar en realidad, ¿no? Y entonces un poco la idea es, el organismo va a seguir siendo grande. Obviamente hay un desafío grande también de uniformizar la información en todo el país. Pero nosotros el año pasado, además del tema sacar atraso, pusimos en marcha algunos proyectos que tienen que ver con mejor entendimiento, más cercanía y que la gente no tenga que venir necesariamente. Por ejemplo, pusimos en marcha un servicio telefónico en donde yo autentiqué a las personas que tenían alguna agenda para venir a ver su trámite. Porque ¿qué es lo que le pasa al BPS? Es un organismo sujeto a secreto tributario. Entonces, si yo no te puedo autenticar cuando tú me llamás por teléfono, por ejemplo, no tenés un usuario personal, no te puedo informar. Claro. ¿Qué fue lo que hicimos? Pusimos disponible autenticarte a través de preguntas que teníamos solo nosotros, de datos tuyos. Si te autenticabas y tú tenías... ¿Cómo se llama tu perro? No, por ejemplo, servicio mutual o algún tipo de esos datos. O sea, verificaban verificábamos la identidad sin que tú tengas que tener un usuario personal. Como Entonces, hace un banco, por ejemplo. Ahí está, esa fue la idea. Entonces, alrededor de unas 8.000 personas que se habían agendado para venir, para ver en qué estaba su trámite, se las asesoró por teléfono. En muchos casos solucionaron el trámite y hoy ya están, por ejemplo, con una jubilación. En otros casos supieron dónde estaba, cuál era el proceso, un nivel muy alto de conformidad con el servicio, no tuvieron que venir y liberaron agenda, que también es importante cuando uno realmente, hay veces que hay trámites complejos que las personas sí tienen que venir. Este tipo de servicios son los que nosotros queremos mejorar, entonces estamos priorizando para el futuro en estos 4 años que nos quedan de gestión, 2 líneas grandes te diría. Una tiene que ver con mejorar y aumentar lo que es la atención telefónica. Para esto obviamente necesitamos más gente para ser más proactivos, no solo recibir las llamadas y poder atenderlas bien, en tiempo, que no haya abandono, etcétera.
Y por otra parte, lo que en el interior del país nosotros vamos a llamar lo que sería una agencia móvil, que si bien hoy se hace, es relativamente como a voluntad, digamos, ¿no? Nosotros ahora que pusimos en marcha un concurso de ingreso de funcionarios, que esperemos que en septiembre esté culminado, allí vamos a ver de reforzar esta parte como para dar este servicio de agencia móvil, en donde yo, por ejemplo, en Rivera, nosotros ahora estamos conversando con la Intendencia y ya hubo una entrevista con el Intendente para subirse a un bus que se llama Expreso Esperanza, que visita localidades hasta donde el BPS hoy no llega. Entonces decir, bueno, la posibilidad de decir voy con un laptop, un funcionario que pueda hacer ese servicio, esas serían como las acciones de mayor cercanía, de brindar atención en lugares donde hoy no estamos. O sea, ¿de qué personal, de qué aumento, qué incremento de personal estamos hablando? No, en realidad nosotros lo que conversamos con el OPP el año pasado, porque estos son vacantes que teníamos el año pasado en el presupuesto, fue quedarnos con vacantes, 100 vacantes presupuestadas que no se bajaron de los presupuestos del 2023 y del 2024. O sea, va a haber un refuerzo de unos 86 funcionarios ahora, porque después nosotros guardamos los que son los cupos para la ley del 4% de personas con discapacidad, que es un concurso que se hace aparte. Pero no son más de 100, digamos, funcionarios en este entorno de los 3.500. Y o sea que con la facilidad que hay ahora al no ser tan presencial o tan necesario, podemos decir que Interior y Montevideo se están equiparando de alguna manera. No. Yo te diría que no, porque en realidad yo esto lo conversé también con la OPP, porque cuando uno arma su presupuesto, que ahora estamos en época de presupuesto, también son cosas. El BPS es un organismo particular en ese sentido. Por ejemplo, diferente de la IGI, que atiende sobre todo empresas, así sea unipersonales, y que ya atiende por agenda y no necesariamente necesita atención presencial. En nuestro caso es totalmente diferente. O sea, ustedes piensen que nosotros tenemos más de 1.570.000 lo que se llama trabajos, y personas son más de 1.350.000 personas activas cotizando. Más de casi 320.000 empresas y 740.000 jubilados y pensionistas, más 100.000 más que son pensionistas a la vejez o pensiones invalidez. O sea, atendemos a casi toda la población uruguaya en algún momento de su vida, porque además si no es estos beneficios, tenemos el tema de la maternidad, el subsidio por enfermedad, la asignación familiar. Entonces, en este público tan diverso, si bien es cierto que hay gente que está preparada para hacer trámites online, y ahí nosotros tenemos un proyecto de mejorar la web, cambiarla, hacerla más amigable. Hoy la web de BPS tiene una cantidad de información, pero como yo digo, siempre en un lenguaje muy legal. A veces uno mira y son 2 páginas que a todos nos da pereza, o sea, uno quiere algo más autoguiado, pero no todo el mundo está preparada para hacer trámites online. Incluso te diría que en muchas sucursales que tenemos, por ejemplo, un tótem o una computadora, la gente va a que un funcionario lo ayude a hacer el trámite. Sí, claro. Y no necesariamente personas mayores, que son capaz que las que uno piensa que tienen más dificultad. O sea, personas también que de repente tienen problemas de entendimiento o alguna situación de discapacidad. O sea, la atención presencial en BPS nunca va a bajar. Entonces, nosotros tenemos que acomodar lo que es la distribución de la atención en el interior del país, sobre todo, que además la gente es muy demandante de la atención presencial. O sea, en el interior del país nosotros hoy tenemos lugares donde de repente atendemos 6 números por día. Pero si yo quiero decir, bueno, no, acá en vez de venir todos los días, vamos 3 veces por semana porque necesito esta gente para la agencia móvil, se me arma un escándalo bárbaro, tengo un pedido de la Junta Departamental, o sea. Entonces, entendiendo esa lógica, que además el BPS brinda también una cuestión de cercanía con esa presencia, nosotros tenemos que ir redistribuyendo los recursos, tratando de abarcar otras áreas, y este proyecto de la agencia móvil tiende a decir, bueno, quizás yo en algunos lados que hoy voy todos los días tengo que ir 3 veces, pero voy a abrir atención de repente de ir cada 15 días a lugares donde hoy no voy. Sobre todo porque, de nuevo, el BPS, más allá de jubilaciones y pensiones, que es como lo más conocido y obviamente lo que insume la mayor parte de su presupuesto, tiene otra serie de prestaciones que a veces la gente no tiene ni idea que tiene derecho. Claro. Bueno, yendo un poco invito a entrar en los bifes de los millones. De los números. A lo que decías, ¿no? Lo más importante en su presupuesto es jubilaciones y pensiones. El año pasado terminó el BPS con un déficit de 227 millones de dólares. ¿Cómo se explica ese déficit? Y bueno, y además eso, hay que tener en cuenta, también hay una asistencia estatal y que van, por ejemplo, 7 puntos de la recaudación de IVA van para el BPS, el IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, va para el BPS.
¿Cómo se explica esto? Teniendo en cuenta, además, no estamos en el peor momento demográfico, sino que eso va a venir más adelante. Bueno, en realidad yo te diría que primero y principal, el BPS administra dentro de su balance, el balance del BPS debe ser de lo más complicado de entender. Dentro de su balance el BPS tiene, yo te diría, 3 grandes rubros que hay que entender bien y que todos se mezclan allí. Lo que son los propios programas del BPS con financiación específica para ellos, dentro de los cuales el más grande es jubilaciones y pensiones que podríamos llamar contributivas, que son en el entorno, o sea, los egresos de jubilaciones y pensiones del BPS son casi el 8 y pico, 9% del PIB, y una recaudación que es un 5 puntos del PIB. O sea, allí tenés una diferencia de 3 puntos del PIB, que son justamente lo que en general completa los impuestos afectados y eventualmente la asistencia financiera. Pero después el BPS administra otros programas también importantes, asignaciones familiares, subsidios por desempleo, subsidios por enfermedad, subsidios por maternidad, paternidad, etcétera, que tienen que ver con beneficios que no están financiados por las contribuciones de seguridad social y que están financiados o por rentas generales o por otro tipo de aportes. Todo esto se mezcla en el balance del BPS, pero también el BPS cobra cosas que vuelca a otros. Por ejemplo, lo que es la contribución de salud, FONASA, lo que es el IRPF, que después vuelca a la DGI, y eso es uno recauda y lo vuelca. Y por otra parte, BPS tiene convenios con otros organismos, el más importante de ellos, el MIDES, en donde en realidad BPS oficia de puente, en donde, por ejemplo, las asignaciones familiares de plan de equidad las paga BPS, las gestiona en muchos casos con MIDES, pero la plata es del presupuesto del MIDES. Entonces, a mí a fin de mes el MIDES me tiene que mandar la plata para pagar eso. Y si no me la mandó por un tema administrativo o por un desfasaje, igual nosotros la pagamos. Entonces, cuando hablamos de déficit del BPS o de diferencia entre ingresos y egresos, hablamos de los beneficios específicos que da BPS. Pero cuando hablamos de asistencia financiera, que es cuando yo llego a fin de mes y tengo que pedirle al Estado que me dé porque no me cierra, allí quizás esa asistencia tiene una parte de estos beneficios que son a cargo presupuestal de otros organismos, que fue parte de lo que pasó el año pasado, que nosotros comentamos en una gacetilla que sacamos, de beneficios que había que cubrir, porque el MIDES en muchos casos no tenía presupuesto y tuvo que pedir un refuerzo presupuestal, por ejemplo, asistentes personales, por ejemplo, asignación familiar, plan de equidad, y nosotros igual los pagamos. Esos beneficios van contra asistencia financiera, pero no van contra el balance del BPS. Igual si uno mira a fin de año, más o menos los números son los que tú dijiste, tuvo un incremento, digamos, de la diferencia entre ingresos y egresos o del déficit de unos 230 millones de dólares si uno lo redondea. Yo lo que te diría que lo que es excepcional es que el BPS no tenga déficit, porque en realidad el programa de jubilaciones y pensiones, que son el 87% de los egresos de BPS, tiene un porcentaje importante de subsidio que está dentro de cada prestación. Y eso siempre cerró, digamos, vía impuestos afectados y eventualmente asistencia financiera. En realidad fue excepcional el resultado del 2024 y yo en parte lo adjudico al número de expedientes atrasados que había, que justamente si nosotros miramos, nosotros sacamos stock y tenemos 7.000 jubilados más casi redondeando, en relación a diciembre del 2025 en relación a diciembre del 2024. Y eso eran personas que estaban con un trámite iniciado, algunas de mucho más de un año, que no habían logrado acceder a su prestación. Entonces, en realidad te diría que mirando la historia para atrás, el nivel de déficit del BPS existe siempre. Ahora, el déficit de este año, que va a ser menor a esa cifra. Bueno, lo que pasa que, a ver, si te digo, en el estado estacionario debería ser menor porque el atraso ya lo sacamos. Ahora, después la realidad opera. A veces pasa algo económicamente, algo de ciclo que ojalá no ocurra, pero que uno tiene, por ejemplo, más seguros de desempleo, que ahora no lo estamos viendo, pero de personas capaz que con más sueldo, entonces cae la recaudación también. O situaciones donde, no sé, se jubila más gente porque en general, por ejemplo, si va a haber reformas de la seguridad social, es estudiado que la gente se asusta aunque mantenga las condiciones y se jubila más. Entonces, en principio, uno debería esperar algo menos que el año pasado. Ahora, la verdad es que después la realidad ocurre y no te lo podría dar por seguro. Claro. ¿No? Yendo justamente a lo que decías, ¿no? Cuando hay reformas de la seguridad social o anuncios sobre la seguridad social, edad jubilatoria y demás, la gente suele
jubilarse más por un tema de, bueno, ante la duda, aseguro esto que tengo ahora. Justamente yendo a eso, con el diálogo social, ¿qué tan conforme quedó el BPS con lo que salió respecto sobre todo al tema de la edad jubilatoria y esta posibilidad de jubilarse a los 60 años, aunque con una prestación menor que si se jubila a los 65? No para todo el mundo, Sí. para un tercio en realidad se va a jubilar igual o mejor que antes de la reforma del 2023, porque ese es el compromiso que tomó el diálogo. En realidad, bueno, el BPS forma parte del gobierno y era uno de los que estaba sentado en la comisión ejecutiva como representación del gobierno. Entonces, en realidad, no es que el BPS quedó no conforme, sino que integraba esa delegación y formó parte de esos acuerdos. Obviamente en la interna del gobierno siempre hay evaluaciones y estudios que permiten ver que uno puede ir en el sentido adecuado. En este sentido, en el tema de cómo se resolvió el tema de la edad de retiro, yo acá lo digo siempre, yo resisto archivo, porque en realidad, como tú dijiste, yo formé parte de la delegación del Frente Amplio en la comisión de expertos, y de hecho mi idea siempre fue que el problema financiero del sistema, que nadie lo dejaba reconocer, tenía otra vía de solucionarse que no era el aumento, como se dio, de la edad de jubilación mínima. ¿Por qué, a mi modo de ver, esa es una mala solución? Porque ¿cómo quedó la ley? Todo el mundo va a 65, salvo dos excepciones. Una excepción que se llama largas carreras laborales, que es para personas que tengan muchísimos años de aporte, que tiene una solución muy similar a la que nosotros estamos pensando para todo el mundo. Y otra que es según la actividad, y entonces, por ejemplo, para construcción o rural, mantiene las condiciones pre-reforma. ¿Qué es lo que uno ve en los países de la OCDE, por ejemplo, cuando se sube la edad de retiro, como se subió en Uruguay? Que de 100 trabajadores, 50 siguen trabajando y otros 50 pasan a situaciones de enfermedad, de desempleo o de inactividad. Todas esas contingencias el sistema las tiene que cubrir. Entonces yo tenía un estudio actuarial que me decía, si todo el mundo se jubila a los 65 en estas condiciones, estamos bien. Pero no estamos tan bien, porque después la realidad ocurre. La gente se va a desempleo, la gente se va a subsidios por enfermedad, la gente se jubila por incapacidad. Entonces había una contingencia que yo entendía que estaba implícita en cómo se diseñó el cambio en la reforma vigente, que la verdad que a mí me parece complejo, sobre todo en un mundo en donde el cambio técnico avanza sobre el mercado de trabajo. Y cómo estaba diseñada la excepcionalidad, por ejemplo, para construcción y rural, que además tiene una particularidad, y es que eso se dejaba abierto a que el Poder Ejecutivo pudiera meter más ramas de actividad para esa causal. O sea que en el fin de los días, pónganle que mucha gente en el transporte o en otras áreas empezaba a quedar sin trabajo y la empezábamos a meter a esa causal adelantada excepcional y se jubilaban en la situación pre-reforma. O sea que al final del día volvían a la situación pre-reforma mucha gente, lo cual vuelve a poner arriba de la mesa el problema financiero. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que ese diseño que dice por sector de actividad no me permite prever la contingencia del cambio tecnológico sobre el mercado de trabajo. Porque hoy, ¿qué tareas están amenazadas de ser sustituidas? Todas las que son rutinizables. Bueno, ustedes en el periodismo, por ejemplo, ya vemos artículos, digamos, de prensa escrita que pueden estar hechos con inteligencia artificial. Pero estamos nosotros atrás. No sé. Si no estamos nosotros, tampoco. Te digo, yo tengo un hijo que estudia informática, y él me dice lo mismo. No, me van a necesitar para abastecer, pero no, capaz que no necesitas 5, capaz que necesitas 1. Entonces, todas las tareas rutinizables están amenazadas. ¿De qué rama son? No lo sé. Entonces, el diseño que tiene la ley hoy, no solo para mí es problemático en términos de que podía haber contingencias que la gente quedaba desamparada y las íbamos a tener que cubrir, sino que el diseño que tiene para la causal excepcional no es bueno tampoco desde el punto de vista de solucionar el problema financiero del sistema. Ahora, pero con el tema de la edad jubilatoria a los 65, uno también lo que ve es la gente cada vez vive más, o sea, hay que pagarle durante más tiempo las prestaciones de jubilación. Y por otro lado, también llega con una mejor disponibilidad física a esa edad. No todos, obviamente, pero en el general de la población. Y por otro lado, cada vez, en el caso de Uruguay, se ve acentuado, cada vez va a haber menos trabajadores activos para cubrir esa jubilación. Entonces dice, si no tocas la edad de jubilación, pero es que algo no es tenés que no que hacer. y bueno, les vas a pagar menos.
O sea, a un tercio tú le vas a asegurar que cobra lo mismo que hoy o un poquito más incluso. ¿Por qué se puede hacer esto con sustentabilidad financiera? Y nosotros estamos trabajando en algo que vamos a publicar, que es un estudio actuarial hecho por los servicios técnicos del BPS, que prueban justamente esto que te digo, porque tú siempre podés calcular lo actuarialmente equivalente de una edad a otra edad menor. Lo descontás, digamos, ¿no? ¿Cuál es la idea? La reforma del 2023 explicitó un subsidio que estaba explícito en las jubilaciones, sobre todo para los de menores ingresos, y le llamó suplemento solidario. Eso se paga a los 65. Para este tercio que se va a jubilar en situación mejor que lo que hoy dice la reforma, lo que uno hace es actualizar ese suplemento solidario a la edad que corresponda, en este caso a los 60. Para todo el resto, es una solución muy similar a la que tiene la ley actual para largas carreras. Decir, bueno, no, si yo te pago este dinero a los 65, es actuarialmente equivalente a que te pague menos a esta edad. ¿Y eso qué me permite a mí? Que una persona como yo, que probablemente seguiría trabajando después de los 60 voluntariamente, porque me puedo jubilar a los 60, pero hoy solo un 30% de la gente que puede jubilarse a los 60 lo hace. O sea que la gente ya está estimulada a seguir por un tema de monto. Porque lo que no todos tenemos en la cabeza, pero los que trabajamos en esto lo sabemos, sobre todo para gente de ingresos medios y altos, la jubilación es el 50% del sueldo que gana en ese momento, o un poquito menos incluso. Entonces, el estímulo está dado, porque la gente no quiere irse con esa plata, quiere irse con un poco más. Entonces, en general, espera. Eso es lo que nos dicen los números. Entonces, no hay una única forma de solucionar esto. No es obligo a todo el mundo a irse a los 65. También la puedo estimular a seguir a los 65. Y si hoy ya retrasa, si le pago menos, va a retrasar más. Porque la idea no es que acá esto sea, o sea, si vos querés y tenés la libertad de irte porque tenés otra situación económica que lo permite, hacelo. Yo lo que tengo que calcular es qué te puedo pagar, justamente para mantener la sustentabilidad financiera. Ahora, la idea es que en realidad acá hay contingencias no previstas que tenemos que cerrar. Porque, de nuevo, yo pienso que yo puedo seguir trabajando. Ahora, si yo me quedo sin trabajo y no llego a los 65, no tengo ingresos. Entonces, capaz que es mejor que cobre algo menos, pero tenga un ingreso y después eventualmente se verá cómo lo puedo complementar. Ahora, con respecto a eso, otra forma puede haber sido reforzar el pilar de ahorro individual, que hoy está a cargo de las AFAP, las administradoras de Fondo de Ahorro y Pensiones previsionales. Ahí no había una chance de hacer eso, digo, porque es un pilar que al revés, cada vez como que le están sacando más potestades. Bueno, yo te diría que si vos decís que le estamos sacando potestades, tendrías que preguntarle al gobierno anterior, porque solucionaron mal un tema que de hecho está pendiente y que tenemos que ver, que es parte de lo que se está estudiando, cómo lo vamos a solucionar, que fue el retiro de una bonificación que existía, que era la bonificación del artículo 28 de la ley 16713, que para las personas que optaban voluntariamente por ir al ahorro individual, se les calculaba una bonificación sobre la jubilación de BPS. La reforma anterior retiró esa bonificación, pero cometió un error, que es que mantuvo la distribución del aporte de la persona, que es el 15% del personal, pero se distribuye de una forma determinada entre el BPS y la AFAP. Históricamente eso era, tú tenías la bonificación, por lo cual 2/3 de tu jubilación, si tenías un sueldo medio bajo, te lo pagaba el BPS, y el resto te lo pagaba la AFAP alrededor de 1/3. Pero por la bonificación esa que existía, pero tu distribución del 15% de aporte personal, que es lo único que va a la AFAP, era mitad y mitad hasta un sueldo en el entorno de los 97.000 pesos. ¿Qué hizo el gobierno anterior cuando retiró la bonificación? Que yo entiendo que ese cambio era correcto, mantuvo la distribución, que ese era el incorrecto, pero cambió el aporte para los que ingresan después. Y ahí minimizó el pilar de ahorro individual. Dijo, va al BPS el 10%, el 15%, y el 5% al pilar de ahorro. Entonces esa pregunta que tú me estás haciendo a mí, yo se la haría al gobierno anterior. Está bien, se la podemos hacer a Rodolfo Saldaña, que va a estar acá el jueves, pero ahora... Yo lo que te digo es, eso tiene que ver con cuánto tú equilibrás el problema financiero del sistema con cuánto ajustás las jubilaciones de las personas. Porque el pilar de ahorro individual tiene una gran virtud, a mi entender, que es que le incorpora sustentabilidad al sistema, porque yo, por una parte, asumo el riesgo de que mi jubilación me la tienen que pagar mis hijos y yo con mis aportes pago el de mi papá, pero obviamente cuando la población va envejeciendo, eso
cada vez tiene más contribuciones de rentas generales. ¿Cómo mitigo eso yo? Diciendo, bueno, si tú aportás a un pilar que es actuarialmente equilibrado, como el pilar de ahorro individual, tú llegás con un fondo que te autofinancia una parte de tu jubilación. Ahora, ¿esto deja contenta a la gente? No, porque la jubilación del BPS tiene un nivel de subsidio importante. Y el pilar de ahorro individual es un pilar actuarialmente equilibrado. Entonces, lógicamente, paga menos. Entonces, cuando tú me decís, ¿por qué no hicieron eso? Y yo supongo que no lo hicieron porque en realidad, cuando tú vertes más al pilar de ahorro, lográs más sustentabilidad, pero tenés menos de suficiencia en el tema del importe de las prestaciones. Y siempre ahí hay una tensión política que no es fácil de resolver. También, Entonces, ahora quien puede decir es relativo, porque también si vos le permitís a los fondos de ahorro previsional invertir en renta variable en el exterior, tendrían más chance de rentabilizar más ese fondo y de que la jubilación por la FAP sea mejor. Y bueno, eso es tampoco lo que se te hizo. dice la teoría. La teoría y la práctica, digo, uno lo ve. Bueno, no te sabría decir. Yo te diría que en los lugares que tienen renta variable en el exterior habría que ver cuánto agregó realmente la renta variable en el exterior. Que ojo, yo creo que en algún momento hay que progresar, sobre todo por un tema de que el mercado doméstico es chico y obviamente los fondos son muy grandes y hay pocas posibilidades de colocación. Ahora, en particular el tema de renta variable, yo te diría que genera cierto ruido en momentos donde hay mucha incertidumbre en el mercado. Y entonces capaz que vos a largo plazo tenés unos rendimientos razonables, pero tenés picos muy grandes. Entonces depende en qué etapa de la vida esté la gente, si ese pico para abajo, por ejemplo, lo logra recuperar. Bueno, pero para eso existen los subfondos que se habilitaron en el. Sí, también es un tema periodos complejo anteriores y de hecho eso se lo podés pasado preguntar a Rodolfo, porque lo que todos sabemos es que, o sea, imagínate que hoy la gente, yo ya estaba preparando el directorio de hoy, había una persona que se quejaba y decía, yo no sé, pero yo trabajé 30 años, mi jubilación tiene que ser mayor. O sea, no tiene idea de cómo le está calculando su jubilación el BPS, lo cual es razonable porque son problemas complejos. Las cosas de largo plazo para la gente son complejas. Imagínate lo que es para una persona el pilar de ahorro individual. O sea, es inentendible. Sí, sí. Si vos le decís, elegí entre 4 fondos, este tiene... Este... O sea, es algo que uno tiene que tratar de guiar a las personas en sus mejores decisiones, pero también es cierto que cuando uno cada vez le da más opciones y más fondos, es más difícil guiarlo en ese sentido. Ahora, las personas se preocupan cuando son jóvenes. A los 55 años se preocupan. Claro, ahí va. Por eso. Lo Lo que cual es pasa a un corto problema. plazo, no. Lo cual es un problema, Sí. particularmente, por ejemplo, para lo que es la seguridad social en general, por el tema de la formalidad. Porque el aporte es algo que tiene que venir de la mano de la construcción de tu seguridad social. Si vos de joven no aportaste, no juntás años de aporte, que siempre necesitas para jubilarte, necesitas 30 a la edad mínima, que ahora todavía son 60 hasta el 2032, vas a necesitar 25 a los 65 y así sucesivamente hasta los 70 años, que como mínimo necesitas 15 años de aporte. Pero también, por ejemplo, el pilar de ahorro individual, si vos no tenés aportes desde joven, ese fondo crece menos. Entonces, por todos lados, si bien no se necesita mucho más que tomar la decisión de decir me formalizo y hago un aporte, pero la gente en general no piensa en eso cuando es joven. No, bueno, Es ella ya normal. está entrampada también en situaciones del mercado laboral o todo eso y prioriza tener trabajo aunque sea en negro o en gris Claro. o sea, cuando sos joven además Sí, a los 18 igual, años agarrar lo que manotea. Igual, bicho, aunque estés en blanco, no es una preocupación No. del trabajador de 25, 30. No, igual- ¿Qué es lo que te va a pasar? No, Lo bueno, que él pero es más dice- fácil Lo que estar- él dice es cierto, si vos, por ejemplo, trabajás, no sé, sos profesor, obviamente no te vas a preocupar porque entraste y ya estás aportando. Está dentro del sistema. Creo que claro. lo que él dice es relevante en algunas actividades, por ejemplo, donde vos Mucho. claro, te pones en un monotributo o tenés una empresa unipersonal o bueno, hay una cierta asociación entre el trabajador y el empresario, que obviamente eso es parte de lo que el BPS hace, ¿no? O sea, el BPS inspecciona La esas informalidad cosas. es enorme. Sobre ¿no? todo en algunos lugares del interior del país. Te diría que en muchos rubros, a veces no tanto la informalidad, porque hoy tener un trabajador totalmente informal es muy costoso, porque además tenés que estar evadiendo también DGI, pues nosotros cruzamos datos con DGI, con aduana. A veces lo que cunde un poco es la subdeclaración.
que no es lo mismo que la informalidad. Están en ¿no? gris ahí, medio. Pero igual, una cosa es cómo esté funcionando ahora de precioso para los jóvenes de ahora, pero una cosa es cómo funcionó hace 20, 25, 30 años para los que éramos jóvenes cuando teníamos 20, 25, 30 años. Lo que pasa que, de nuevo, yo te digo, ¿qué quiere decir que funciona precioso? O sea, yo lo que te quiero decir desde el punto de vista del Estado y por las cosas Sí. que me preguntaba él, porque si no siempre miramos las partes como que fueran separadas, ¿no? Vos mirás la parte de los egresos o la plata y después me decís, no, pero... O sea, a ver, No, que funcione precioso, digo, los controles. y siempre, o hace- sea, nosotros tratamos de hacer más, cada vez hay más Claro, posibilidad de por eso. cruzar datos. Ahora hay gente que está cerca de la jubilación que hace 20, 25 años. Eh, No le funcionó así. Bueno, ahí hay ciertos mecanismos probatorios. Por Claro. ejemplo, si vos antes del 96, la propia ley prevé que vos tengas prueba documental, si no también existe un reconocimiento ficto, dependiendo si tenés el 60% del tiempo aprobado en tu historia laboral. Y si no, por ejemplo, lo que es la prueba testimonial, que eso para años anteriores al 96, ahora se culminaba un plazo que se extendió Claro. un año más, que todavía se está usando. Ahora, posterior al 96, como tú decís, la ley ya no permite tomar prueba testimonial. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, tuviste un acuerdo voluntario o no tan voluntario Claro. con tu empleador, en algún momento te vas a querer jubilar. Entonces, cuando te presentás, vas a tener que hacer una denuncia. Y yo lo que voy a tener que oficiar a esa empresa es una inspección. ¿Eh? Jimena, ¿qué pensás de esta práctica que se da hace muchos años de la exigencia para muchos trabajadores, ni que hablar de los medios, pero lo saco de los medios, de tener que tener un unipersonal, ¿tá? como argumento para poder trabajar? Si no, no corre, lo cual eso, el día de mañana, vos aportás un ficto, podés aportar más, pero nadie lo hace. Bueno, en realidad es medio engañapichanga, yo te doy 10 y vos decís, wow, me da 10, pero en realidad... o sea, para ahorrarte un costo de empresa y que eso en realidad el día de mañana todavía no estamos viendo las repercusiones. Si bien este gobierno, me acuerdo que Orsi, la Plaza de Toros, ¿no? Cuando me acuerdo cuántas medidas habían sido, alguna 65. 65, una me acuerdo, porque claro, cuando le toca a uno prende las luces, las alarmas, era, bueno, bajar los costos, tratar de alivianar. Me acuerdo que vos me dijiste, Fabi, un día en la oficina que había hasta días de licencia previsto. Sí, o posibilidad de establecer algún subsidio de desempleo. Ahora, eso salió Bueno, del diálogo, del diálogo, el sí. subsidio por Pero baja que actividad le llaman. que ha trascendido, ha atravesado los diferentes gobiernos y es un problema, que vos para trabajar tengas que abrir un unipersonal, lo cual eso yo te lleva un costo fijo X, y que muchas veces no lo podés costear mes a mes. Cuando vos me decís qué opinás, es complejo opinar desde el punto de vista del gobierno, porque en realidad, si vos me decís, yo lo veo como problemático en los casos en que vos tenés un unipersonal pero trabajás para un único empleador, que en realidad eso es como una relación de dependencia encubierta. Ahora, si vos tenés un unipersonal pero le brindás servicios a muchos, esa es la lógica del unipersonal o del monotributo, que vos brindes un servicio y que tengas varios contratantes, digamos. El problema es cuando vos en realidad pasás de una relación de dependencia a decir, no, abrite una empresa y entonces ahí vos tenés un único empleador, digamos, al que le facturás. Eso en realidad siempre, en general, dependiendo de la situación, se termina saldando en el Poder Judicial, si eventualmente hay un reclamo, en esto de que los trabajadores argumentan una relación de dependencia encubierta. Desde el punto de vista del gobierno, si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como EPS? Inspeccionar que vos estés al día con los aportes, que ya eso es un tema, porque en las unipersonales a veces es más difícil. Lo otro es muy complejo para un gobierno dictaminar cómo tienen que ser las relaciones entre quien te contrata y el empleado. ¿Me explico? O sea, ¿qué podría hacer el gobierno para decirle a la empresa, no, vos tenés que... Bueno, pero de alguna manera, Jimena, se instaló esto de que antes todos los trabajadores estaban en caja y ahora te piden una unipersonal para tener que facturar un Yo montón te diría de que donde es servicios, más todo. notorio es en las plataformas. Y ahí sí hay toda una conversación incluso a nivel de organismos internacionales de si esa relación es una relación de dependencia, es una relación independiente. Se está conversando en la OIT, o sea, no es algo sobre lo que todavía haya una resolución, porque es algo complejo, no es fácil. A ver, yo lo que intuyo es que el BPS, dentro de X cantidad de años, va a tener que pagar menos aportes a todos los que hoy tienen unipersonales. Aportes no, jubilaciones. Jubilaciones, perdón. Los aportes somos los que... O sea, yo aporto menos al tener un unipersonal.
porque yo hoy claro, estoy haciendo el cálculo. Tu recaudación sería menor ahora. Por eso. Claro, pero yo lo que te quiero decir es, yo BPS, ¿qué instrumento jurídico tengo hoy? Pero yo no te pregunté una opinión porque en realidad tiene relación la pregunta con lo que el día de mañana, no, dentro de un tiempo vas a terminar pagándome. Claro, si vos me preguntas a mí, sería ideal que todos estuviéramos en una situación donde tuviéramos más aportes y si una relación de dependencia de la persona con la empresa, estuviera en relación de dependencia. Lo que pasa es que hay un vínculo entre el empleado y la empresa en la que yo no me puedo meter como BPS. ¿Me explico? No está claro, pero yo ni siquiera dije que el BPS, simplemente te pregunté tu opinión porque tenía incidencia el día de mañana en lo que vos le vas a pagar dentro de 30 años a los que tienen unipersonal y que hoy están aportando mucho menos al BPS, aunque insisto, tenés la posibilidad, pero nadie de los que te pagan 10 va a agarrar y va, o por lo menos yo no conozco mucha gente que agarre y pague más. Es un tema complejo, se vivió en los 90 en algunas ramas. Allí siempre está el tema de que vos decís, bueno, cuánto de la viabilidad de la empresa depende de eso, es lo que no sabés nunca, es lo que en todo caso conversarlo requeriría grupos de trabajo multidisciplinarios y obviamente voluntad de los empleadores, digamos. Pero a priori te diría que no es un tema solucionable, seguro por el BPS, y a priori, entiendo yo, es complicado y complejo para el gobierno. Volviendo al tema del diálogo social, está ahí toda la discusión que se generó con la SAFAP por lo que salió del diálogo social, que es esta posibilidad de sugerirle al gobierno, si bien el gobierno puede tomar otra resolución, pero sugerirle al gobierno que la parte comercial de la SAFAP, es decir, la relación que tiene con cada uno de nosotros, pase a manos de un organismo estatal y la SAFAP solamente se encarguen de administrar los fondos mediante licitaciones además que se hagan y que todas las cortes tengan el mismo, si se quiere, las cortes de edad, tengan el mismo fondo o vayan a la misma bolsa, si se quiere. En el caso de ustedes, ¿cómo ven esta posibilidad? ¿Va a ser el BPS el organismo que asuma esas cuentas, ese 1.000.000 y pico de cuentas que hay de trabajadores de AFAP? Yo te diría que el gobierno tomó el documento y como un diálogo social que creo que es bien distinto a una comisión de expertos, que creo que es lo que no se aclaró bien en su momento, el diálogo social es algo donde uno va y colecta voluntades y establece lineamientos. No hace los estudios pertinentes en el mismo proceso, porque es un diálogo social. Si el gobierno entiende que algo de eso lo va a tomar, sí va haciendo estudios. Por ejemplo, la edad de retiro. Nosotros tenemos estudios que dicen que esto es viable. No hay un diseño concreto ni un estudio para esa intención en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno priorizó? Protección a la infancia, que va con la rendición de cuentas, que es la unificación de 4 beneficios de hoy, que mejora en algo o por lo menos mantiene la cobertura y además potencia los montos. ¿De qué estamos hablando? Del 55% de los niños de este país que reciben algún beneficio, ya sea por asignación familiar, tarjeta Uruguay Social. No son solo los niños pobres, porque de esos hay un 20 y poco por ciento, 30% de niños pobres, o sea que son la mitad de los niños de este país. Eso se priorizó, se está trabajando y va con la rendición de cuentas. Lo segundo que priorizó el gobierno y que se está trabajando también, aunque no va a ir con la rendición de cuentas porque exige una ley aparte, es este tema de retiro y el cierre de algunas contingencias que tienen efectos financieros y sobre las personas en el sistema. Este otro tema, que es el tema de las administradoras de fondo... el proyecto ese que va aparte sobre la edad de retiro, ¿eso cuándo va a ir? Después de la rendición. Bueno, se están trabajando en el tema, como se está priorizando lo que va en la rendición de cuentas, todavía no hay un grado de avance que permita definir una fecha, pero la idea sería que fuera este año. Esas son las dos cosas que están claramente priorizadas y que se están trabajando. Luego lo que es los lineamientos, como otros lineamientos, por ejemplo, él comentaba el tema del el seguro de baja actividad para unipersonales, el tema de ampliar lo que es la licencia de paternidad en temas de cuidados. Esas cosas, algunas de ellas hay intención de promoverlas, pero todavía no tenemos una fecha para enviar el proyecto. Lo mismo con este tema del régimen de ahorro individual. Entonces, retrocedo 2 casilleros. No estoy en condiciones de contestarte cómo se haría, cuándo se haría, si se haría y quién se haría cargo de eso, porque no hay un diseño concreto. Lo que es una idea que el propio Saldain plasmó en un libro y que yo no entiendo mucho porque ahora parece, por un argumento que es político y no técnico, que no sería el momento de plantear la idea.
que la idea es, así como hay posibilidades de mejora en un régimen de solidaridad intergeneracional, hay posibilidades de mejora en un régimen de ahorro individual que mantiene sus propiedades. La independencia de las cuentas individuales, no hay ninguna bolsa común. Tú mantenés tu cuenta individual. La cuenta sí, pero el monto que se genera no, el monto es totalmente tuyo. No hay nada que ver con el monto. El tema es quién intermedia entre la persona que es la dueña de la cuenta y la acreditación del dinero en la cuenta. Pero el dinero es tuyo. El dinero es tuyo, pero tiene una identificación, tiene una rentabilidad. Para ser invertido va con tu cohorte común, no es que va individualizado como ocurre hoy. Hay alguien que tiene una individualización de ese monto y vos tenés claro cuál es tu monto, clara tu comisión, clara tu rentabilidad. ¿Es el mismo agente el que tiene que tener concentrado la inversión del fondo y tu cuenta contable? Y no necesariamente. Hay estudios técnicos a nivel del mundo, no de Uruguay, en donde dicen hay oportunidades de ganancias en términos de escala de concentrar estas actividades. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, todas las AFAP contratan fuerza de venta para afiliar personas. Eso tiene costos y tiene daño reputacional porque a nadie le gusta que le vengan a... Y yo te lo digo con propiedad y sé que se hacía bien, pero a nadie le gusta, a ninguna persona le gusta que le vengan a ofrecer algo que tiene que ver con su seguridad social como un producto que fuera un bien de consumo. Hay también gastos de términos de administración de esas cuentas contables, estamos hablando, no de la generación de valor sobre el ahorro, que es otra cosa. Ahora, esta idea, que es la idea que está atrás de eso, genera ganancias en términos de eficiencia y por tanto puede bajar costos. Esta es una idea teórica que tiene estudios atrás. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿De qué forma se va a hacer? Y es lo que no está definido. Entonces, no estoy en condiciones de contestarte cuál sería el papel del BPS en eso. ¿Alguien está en condiciones de contestar? No, porque, de nuevo, el diálogo social, tú vas y colectás demandas. De esas demandas, el gobierno prioriza las que quiere implementar. Sí. Y los órdenes son los que te dije. Ahora va protección a la infancia, luego va, y esperemos que pronto, edad de retiro y un cierre de contingencias de todo lo que es el pilar de ahorro. Y luego hay otros temas como por ejemplo el subsidio por baja actividad de las empresas unipersonales, este tema de cómo se organiza el pilar de ahorro, etcétera, que están como en otro orden de prioridad y cuando se encaren, si es que el gobierno elige avanzar, ahí empezará a estudiar cómo se implementa. Y de hecho te quiero aclarar algo. Entiendo que esto es bastante más serio que la forma en la que lo plasmó el doctor Saldain, porque en el anteproyecto que está colgado en la web de Canal 10, en el 29 de julio, que se distribuyó un anteproyecto de ley, había un artículo que decía que las cuentas pasaban al BPS. O sea, estoy hablando de la reforma del gobierno anterior. Y allí no había un diseño explícito. No se sabía quién iba a ser quién. Solo se sabía que el BPS absorbía esas cuentas. Se lo bocharon antes a Saldain. No, pero no es que se lo bocharon, es que yo creo que eso en seguridad social no es correcto, porque tú para proponer algo tenés que tener un diseño. Entonces, esto que tenemos acá y lo que sacó el diálogo social es una idea. Una idea que está basada en experiencia internacional y en evidencia empírica de que hay espacios de ganancia de eficiencia. ¿Enormes? ¿Tu jubilación se va a duplicar? No, pero en los márgenes en que nos estamos manejando, esto de que la jubilación es la mitad de tu sueldo, hay importancia en ganar pequeños márgenes de eficiencia. Dicho esto, ¿tenemos un diseño concreto? No. Entonces, como no tenemos, no podemos hablar de eso. Daría para otro debate, pero bueno, no puedo decir ganancia de eficiencia se podrían ganar mucho más con el costo del seguro que está incluido. Pero ves ahí no hay ninguna propuesta. Puede haber, pero ahí tengo una discrepancia. El seguro es una cosa que sí es bastante más delicada, porque el seguro involucra prestaciones de largo plazo. Y de hecho, yo te lo digo porque cuando estuvimos en República FAP, nosotros diseñamos un modelo actuarial para calcular el costo de ese seguro. Y el costo de ese seguro es el que están cobrando. Porque ¿cómo tú calculás el costo de un seguro? Tú decís, ¿cuántas prestaciones voy a pagar de seguro de invalidez y fallecimiento? Que es lo que cubre el seguro, claro. Personas. ¿Cuántas personas efectivamente usan el seguro y cuánto les pago? Y después, ¿cuánto paga toda la corte? Eso se hace una cuenta y te da un valor porcentual del seguro. Eso se puede calcular con modelos. Y de hecho, en ese seguro, hoy hay competencia. Cualquier aseguradora privada puede entrar a ese seguro. ¿Por qué no entran? Porque las aseguradoras son personas riesgosas.
adversas al riesgo. Entonces, si ven que hay un seguro de largo plazo que no conocen bien, que de repente tienen que realizar lo que los seguros llaman reservas, porque ese seguro no es como... La administradora de fondo lo que hace es una tarea de agregarte valor a tu cuenta hoy. No sí, paga al día que uno se jubila, le pagan una renta vitalicia que es a través de una aseguradora, que hoy por hoy la única que lo hace es el Banco Por eso, Seguro pero del en ese ramo sí no hay competencia, digamos, pero en el de invalidez y fallecimiento, que las aseguradoras pueden cargar los márgenes que quieran, no está regulado, tampoco hay competencia. Y de hecho yo esto lo conversé en la comisión de expertos con el doctor Saldain. Y estaba claro que el problema no era un problema de monopolio del Banco Seguro del Estado, porque eso está abierto, puede entrar cualquiera. Si no entran es porque no quieren. O porque hay un problema de diseño. ¿Y cuál sería el problema de diseño? Bueno, no lo sé, no soy experto en seguros, pero si evidentemente si hay una oportunidad de que aseguradoras privadas ingresen a un mercado y no entran, es porque ahí hay un problema de diseño, evidentemente. O porque son muy adversas al riesgo y entienden que hay reservas que tienen que hacer con reglas que no manejan, porque las reglas de pensiones, por ejemplo, las establece la ley y no la aseguradora. O porque entienden que de repente esa parte, ese rubro ocuparía mucho de su cartera y no quieren tomar ese riesgo. No necesariamente hay un problema de diseño, hay problemas de decisiones empresariales. Lo que te digo es que ahí no hay un monopolio del Estado. Ellas pueden cobrar lo que quieran y no entran. Y si no entran es porque lo que quieren cobrar es mucho más alto que lo que cobra el Banco Seguro. Estamos sin tiempo. Y la última, y bien breve. Se vienen las elecciones de BPS el 22 de noviembre. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta cada una de las personas que va a tener que ir a votar, ya sea trabajadores, jubilados y empresarios? Bueno, en principio hay un nuevo cierre del padrón de personas habilitadas en julio. Las personas, si por ejemplo hoy están jubiladas y además tienen un emprendimiento o están trabajando, o si además están activas, votan en todos los órdenes en que tienen actividad. ¿No? O sea, si yo estoy jubilado y estoy trabajando, voto como empresa y voto como trabajador y voto como jubilado. Lo otro es que ayer cerró el plazo para lo que era mandatarios, representantes de empresas y extranjeros que tenían que fijar un domicilio. Ese plazo está cerrado, pero las cosas se hicieron ordenadamente, no hay prórroga, pero todo el mundo registró, las empresas fueron en torno de unas 79.400 y los extranjeros con domicilio unos 5.400. En principio te diría que eso, después nosotros hay un cronograma en donde vamos a ir comunicando oportunamente cada etapa para que sea más ordenado y no abrumar a la gente así de golpe. ¿Qué día se vota? 22 de noviembre. Falta un punto. Pero son obligatorias. Son obligatorias, cosas que para otra discusión. Sí. Bueno, no va a entrar hoy. ¿Vamos a las rapiditas? Vamos con las rapiditas. No. Se lo vas a explicar mientras... En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. ¿Las jubilaciones deberían actualizarse con mayor frecuencia? No. ¿Le preocupa el envejecimiento de la población uruguaya? No. ¿La inteligencia artificial cambiará la gestión del organismo? Sí. ¿El trámite perfecto existe? No. ¿Te han pedido algún favorcito con algún trámite? No. ¿Hay gente que quiere jubilarse a los 30? Sí. ¿El Excel da más miedo que una película de terror? No. ¿En vacaciones también te hablan del BPS? Sí. ¿En el BPS hay más consultas sobre licencias que sobre jubilación? No. ¿Es imposible discutir sobre el sistema jubilatorio sin ideología? No. ¿La AFAP genera más discusiones que el fútbol? No. Nada genera más discusiones que el fútbol. ¿La jubilación ideal existe? No. Tengo una más. ¿Soñás con volver a ver a Malvin campeón de la Liga Uruguaya? Sí, sobre todo porque queremos mucho a Pablo López en mi casa. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Jimena, por acompañarnos esta mañana. Por favor. Vamos a ver.
Comunicate con Punto de Encuentro 092 000970 092 000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970 Universal. Punto de Encuentro. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. 11 de la mañana, 1 minuto, cielo claro, 9 grados la temperatura actual en Montevideo, 17 la máxima prevista para la tarde por el INUMET. La informalidad laboral continuó aumentando en Uruguay durante el año 2025 y llegó al 22,8% de las personas ocupadas, según el informe sobre informalidad y subutilización de la fuerza de trabajo divulgado por el Instituto Nacional de Estadística. El dato supone una leve suba respecto al año 2024 y consolida una tendencia creciente del año 2022. El estudio también muestra que pese a una mejora en algunos indicadores del mercado laboral, persisten los problemas estructurales vinculados a la calidad del empleo. El interior concentra los mayores niveles de informalidad. Cerro Largo es el departamento que tiene la mayor tasa de ocupación informal, llega al 44,5%. En el panorama internacional, en España, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, rechazó la solicitud del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para evitar declarar sobre las joyas intervenidas por la policía en su despacho, valoradas en 1.300.000 euros. El magistrado considera que no existe indefensión para el ex líder socialista, al entender que los hechos son plenamente conocidos por su defensa. Zapatero deberá comparecer este miércoles y el jueves como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias orientada a la obtención de beneficios económicos. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. Universal es mundial. Campeonato Mundial 2026, el mayor evento futbolístico de selecciones clasificadas, desde el 9 de junio al 19 de julio, con Kexman.